Bueno, chicos, ni un día que no pase ni un día de un progre dando su opinión de mierda, y en este caso la verdad es que me he cabreado bastante. Tenemos el caso de Diego Rusarín defendiendo abiertamente que las mujeres en Irán son libres y que el hecho de que lleven un velo no significa absolutamente nada malo para ellas, todo lo contrario, que es una sociedad profundamente feminista y que evidentemente son muchísimo más libres que las mujeres en Occidente. Os vais a quedar, de verdad, es lamentable, os vais a quedar, se os va a revolver el estómago con este tipo de declaraciones. Por suerte, Quique Mireles le ha contestado, ¿vale? Ha contestado a todas estas auténticas estupideces que estaba diciendo este señor, Diego Rusarín. Le contesta a Quique Mireles, y a mí me gusta este tipo de respuestas, porque hay que ponerles a esta gente, hay que ponerles en su sitio, pues con datos y con cifras reales y dándoles un poco, porque claro, y esto que vaya por delante, las cifras que maneja Diego Rusarín para decir las chorradas que está diciendo son las cifras extendidas por el gobierno de Irán. Pensar que el gobierno de Irán en el año 2007, con el gobierno de Ahmadinejad, como se llame, ese señor que ya no está entre nosotros, afortunadamente, decía que en Irán no habían gays, ¿vale? Y que había 0% de personas gays. Esos son declaraciones. O sea, esa es la fiabilidad que tiene el gobierno de Irán, de las cifras que dan. O sea, 0% de personas gays, claro. Si descubren a uno, pues lo cuelgan de una grúa, ¿no? Entonces, evidentemente, no hay gays. O nadie se atreve a decir que es homosexual, ¿no? En Irán. Entonces, claro, todas las cifras que va a dar Diego Rusarín para decir y para mantener y para sostener las tremendas gilipolleces que sostiene Diego Rusarín en esta ocasión, bueno, pues son cifras que son proporcionadas y extendidas y, digamos, con un montón de propaganda detrás por el propio gobierno de Irán. Entonces, señor, Diego Rusarín se cree todo lo que dice el gobierno de Venezuela, entonces tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza, porque es así. O sea, son gente que ellos han decidido creer ese tipo de cosas y ya está. Les sirve lo que diga el gobierno de turno que pretenden defender, en este caso la teocracia de los ayatolás. Ahí es nada, ¿vale? Bueno, vamos allá, vamos a ver este vídeo de Quique Mireles en donde le responde la ingente cantidad de subnormalidades que dice Diego Rusarín, ¿vale? Vamos allá. Una mujer tiene más... No se oye, aquí está. A ver, ahora. Derechos. En Occidente... Espérate, perdón. ¿Dónde una mujer tiene más derechos? ¿En Occidente o en Irán? A lo cual contesté, si tú consideras los derechos positivos, sin duda la mujer tiene muchísimos más derechos en Irán. ¿Por qué? Porque su... Vale, al tema de los derechos positivos, este chico le va a responder después. Ahora va a responder a otras cosas, ¿vale? Pero al tema de los derechos positivos y qué significa derechos positivos, lo va a responder este chico después, ¿vale? El índice de educación es más alto, porque el índice de empleabilidad es más alto. Irán es de los países que tiene el coeficiente intelectual promedio más alto del mundo. ¿Otra vez Diego? Como si tuviera que ver una cosa con la otra. ¿Y qué tiene que ver el IQ? Que aparte, eso es informado ¿por quién? Por el gobierno de Irán. O sea, el tema de que el IQ es más alto en Irán que en ningún otro país del mundo, ¿eso por quién lo dice? ¿El gobierno de Irán? Ah, ok. No solamente manipulando, sino mintiendo de forma descarada. Primero que nada, estar en contra de la guerra en Irán no significa que tengas que lavarle la cara al régimen iraní. Totalmente. Primer punto, el IQ no mide derechos ni libertades. Es que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, el índice de IQ, como para que las mujeres tengan derechos o tengan menos derechos, ¿o qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, señor? Es que no entiendo. Libertades. El correlacionar inteligencia promedio con derechos de género o libertades no tiene absolutamente nada que ver. Y tan no tiene nada que ver que Diego no te menciona que Irán ocupa el lugar número 145 de 148 en el Global Gender Gap del 2025. O sea, 148 países analizados, Global Gender Gap, es decir, brecha de género global. Bueno, Irán ocupa el puesto 145 de 148, pero por lo que sea, a Diego Rusarín ese pequeño detalle se le ha pasado por alto, porque como no ves que Irán tiene el índice más alto de IQ mundial informado por su gobierno. Eso lo ha dicho el gobierno de Irán, por lo tanto tiene que ser verdad, ¿vale?
Un informe del Foro Económico Mundial que mide precisamente la paridad entre hombres y mujeres a nivel económico, a nivel educativo, a nivel de salud y evidentemente a nivel... Fíjate que la fuente que está utilizando este chico es el Foro Económico Mundial, ¿vale? O sea, es el Foro Económico Mundial, ya sabéis, ese aquelarre globalista donde en principio Diego Rusarín estaría en su salsa. O sea, no es que haya utilizado un índice de la ultraderecha, todo lo contrario, ha utilizado un índice que a Diego Rusarín le debería de importar, ¿vale? Nivel político. En efecto, las mujeres representan el 60% de la matrícula universitaria en Irán, pero lo que Diego no te dice es que solamente el 17% de las mujeres en Irán logran obtener su título universitario y que solamente Sí, el 60% van a la universidad, pero solo el 17% de las mujeres logra graduarse. ¿Eso por qué no lo dice Diego Rusarín? Pregunto, ¿por qué no lo dice? 16%. Extraño, ¿no? Que haya decidido, ¿no? Que haya decidido ocultar precisamente que solamente el 17% de las mujeres logra graduarse, ¿no? Y el otro 83%, ¿qué serán, Diego Rusarín? ¿Mujeres o hombres? ¿Qué serán? ¿Extraterrestres a lo mejor? ¿O géneros fluides no binarios? ¿O esos gays que no existen según el gobierno de Irán? ¿Qué serán? De las mujeres en Irán forman parte de la fuerza laboral. Y por supuesto que tampoco te dice que en Irán para trabajar 16%, ¿vale? O sea, fijaos, ¿vale? Aquí dice, pero lo que dice 60% de la matrícula, vale, atentos a esto, ¿vale? Es que solamente el 17% de las mujeres en Irán logran obtener su título universitario y que solamente el 16% de las mujeres en Irán forman parte de la fuerza laboral. Y solo el 16% de las mujeres forman parte de la fuerza laboral. Por lo tanto, ¿tienen más libertad las mujeres en Irán? Quiero decir, libertad económica, ¿no? Libertad financiera para poder comprar, para poder adquirir una vivienda, para poder, yo qué sé, comprarse un coche, para poder tener su vida resuelta. El 16% de las mujeres, o sea, hay un 84% de mujeres que no forman parte de eso. No sé. Y por supuesto que tampoco te dice que en Irán, para trabajar, las mujeres necesitan el permiso o de su esposo o de su tutor. Y esto... Vaya, qué cosas, ¿no? Qué cosas se le ha olvidado convenientemente a Diego Rusarín decir en sus vídeos defendiendo la libertad de las mujeres en Irán, ¿eh? Está por ley. Sin ese permiso no pueden, por más que quieran o por más que tengan título universitario, trabajar. Recuerden que las mujeres en Irán, el 60% ocupa puestos políticos, puestos ingenieriles y puestos científicos de altísimo nivel. Totalmente falso. Las mujeres, por ley, en Irán, no pueden acceder a los puestos políticos más altos. Evidentemente no pueden ser ayatolas o líder supremo, no pueden ser presidentas de Irán, ni tampoco jueces plenas. De hecho, el Consejo de Guardianes veta candidatas sistemáticamente. Y para muestra, ahí está, el Parlamento iraní. Solamente hay 14 mujeres. El 4.9% del Parlamento iraní ocupado por mujeres. ¿De qué 60% hablas, Diego? Porque estos son datos, no relatos. Pero tal cual, ¿dónde está ese 60%? A lo mejor se referirá, pues yo que sé, a funcionarias públicas, puede ser, que se refiera a administrativas en un ayuntamiento, o administrativas, pues en la administración, ¿vale? O sea, sin más, o sea, el personal de que coge el teléfono y que contesta emails, ¿vale? Quiero decir, funcionarias públicas. Bueno, a lo mejor eso sí es un 60%. No quiero decir ni pensar que ese dato al que él se está aferrando para decir que las mujeres en Irán son muy libres, ¿vale? No quiero pensar que sea falso. Entonces voy a intentar darle un poco de sentido y voy a intentar no hacer la peor de las interpretaciones de lo que está diciendo Diego Rusarín, ¿vale? O sea, básicamente sí puede ser que el 60% de funcionarias públicas sean mujeres, pero precisamente porque, bueno, pues porque las administrativas y las labores de secretariado siempre sean más afines
a que las elija una mujer, aunque huelo a que en el caso de Irán tampoco tendrán muchas formas de decidir, muchas oportunidades las mujeres de decidir si dedicarse a otra cosa que no sea ser secretaria. Lo del tema de las ingenierías ya lo flipé, ¿vale? Ya lo flipé porque probablemente eso se refiere a que las personas que acceden a una carrera, y esto es un dato real, por ejemplo, de otros países árabes, ¿vale? Por ejemplo, países de Arabia Saudí, de países de Oriente Próximo, pues que las mujeres suelen elegir carreras, no trabajos, carreras universitarias vinculadas con la ciencia y con la tecnología y con las ingenierías. Pero, como habéis visto, el 60%, o sea, solamente el 17% de esas mujeres logran terminar. ¿Por qué? Pues probablemente porque no les den permiso, probablemente porque no puedan terminar, pues porque se queden embarazadas y automáticamente tengan que dedicarse a las labores de la casa, etcétera, ¿vale? Entonces yo no sé ese 60% de ingenieras mujeres de dónde se lo ha sacado Diego Rusarín, pero él cree que es así. Vamos con la segunda parte, el tema de los derechos positivos, ¿vale? Vamos allá, aquí está. Entonces, sin duda, si hablas de derecho positivo, absolutamente sin duda, la mujer es mucho más libre en Irán que en cualquier país de Occidente. Ahora, la mujer, por derecho positivo, la mujer es mucho más libre en Irán que en cualquier país de Occidente. Ojo, si hablas desde la libertad negativa, que es la ausencia de coerción, y obviamente pues eso es un término muy estúpido y muy metafísico, probablemente podrías argumentar que la mujer occidental tiene más libertad. Esto ya es ridículo. La libertad positiva sin libertad negativa es paternalismo coercitivo. Está probado que la libertad positiva en regímenes autoritarios es instrumental, pues sirve al control social y no al empoderamiento. ¿Qué es la libertad positiva? Bueno, eres completamente libre si haces y aceptas todas estas reglas. Dentro de todas estas reglas tú eres totalmente libre. Eso es derechos positivos, ¿vale? Es decir, bueno, básicamente no tengo más remedio que sí, soy muy libre dentro de este sistema en donde, por ejemplo, necesito pedir permiso para trabajar, ¿vale? Una vez más, tomemos como referencia el Global Gender Gap del 2025, en donde Irán tiene únicamente el 58.3% de paridad y tiene el nada honroso último lugar en paridad tanto política como económica. Los datos confirman que Irán está entre los peores países en igualdad de género real. Diego habla muy bonito mientras oculta la subordinación estructural de la ley Sharia. Occidente tiene problemas, claro, pero de entrada ofrece un marco legal de autonomía para las mujeres que Irán niega de manera sistemática. Que ni lo contemplan, ¿vale? O sea, es como, pero vamos a ver, tienes todos estos datos, tienes datos que son del mismo Foro Económico Mundial, que debería de ser una super mega fuente para Diego Rusarín. Tienes datos de la Global Gap, ¿vale? Que es básicamente igualdad de género. Bueno, pues es que Irán está en el último de los 148 que hay. ¿Vale? Ya te lo está diciendo este chico, todos estos datos se pueden comprobar, esto es real, ¿vale? Desde su estructura teocrática. Rusarín celebra la libertad positiva en Irán, pero descarta la libertad negativa como además algo estúpido y metafísico. Si hablas desde la libertad negativa, que es la ausencia de coerción, y obviamente pues eso es un término muy estúpido y muy metafísico. Y eso es justamente lo que Isaiah Berlin definía como el peligro mayor del autoritarismo. La Velayá de Faqih es la encarnación perfecta de lo que Isaiah Berlin llamaba paternalismo coercitivo, es decir, un estado con libertad positiva, pero sin libertad negativa. Un sistema donde el Estado define cuál es o debería de ser tu verdadera esencia y te obliga a ser libre según como ellos quieran que seas libre, es decir, a su criterio. En su libro 4 ensayos sobre la libertad, Berlin escribe que la libertad positiva es la libertad de ser dueño de uno mismo, pero que esta idea en manos de aquellos que crean saber mejor que tú cuál es tu... Por ejemplo, debajo de
digamos, debajo de la perspectiva de la ley sharia, ¿vale? O sea, sí, las mujeres son libres, claro, porque nosotros les decimos cómo tienen que ser libres. Dentro de este sistema ellas son libres de hacer lo que quieran. Bueno, lo que quieran es lo que puedan en realidad, ¿vale? Tu verdadera esencia abre la puerta fácilmente al despotismo. Y eso es justamente lo que ha pasado y lo que pasa en Irán, en donde como mujer, sí, te dan acceso a la universidad, pero al mismo tiempo te quitan la autonomía corporal, el derecho de libre tránsito o el derecho a poder... O directamente el poder trabajar sin permiso de tu tutor, ¿vale? Protestar sin ser asesinada. Eso, insisto, no es empoderamiento, es una tutela teocrática brutal. Así que no te dejes manipular por las personas que, como Diego, quieren lavarle la cara a Irán, porque estos son datos, no relatos. Total, mira, buenísimos los vídeos, ¿vale? De Keke Mireles, por favor, ir a seguirle todos, porque yo la verdad es que a mí me salieron estos vídeos de Rusarín, me salieron en Instagram, ¿vale? Estos clips. Y o sea, yo no me lo puedo creer, yo no me puedo creer que esta persona esté directamente defendiendo el velo islámico, es que lo está defendiendo, defendiendo el hecho de que, coño, yo hasta donde yo sabía, claro, este tema es que dices tú, bueno, a ver, si es que a lo mejor de unos años a esta parte pues han cambiado las leyes y el país estaba, digamos, abriéndose dentro de su gobierno de los ayatolás, pues estaría abriendo paulatinamente un poco a que las mujeres pudieran trabajar, pero vamos, hasta donde yo sabía, las mujeres no pueden trabajar en Irán si no es bajo la tutela de su marido o de su padre. Entonces, me parecía como raro, ¿no? Claro, ha llegado esta persona con estos datos y dice, bueno, todo esto que estás diciendo es falso, es mentira y no se te cae la cara de vergüenza. O sea, es que no se te cae la cara de vergüenza. Yo ya, de verdad, una cosa es que te defiendan a un líder comunista, una cosa es que te defiendan a un régimen, pues que, yo qué sé, del que ellos incluso han llegado hasta pues ser amigos, como el tema de Maduro o lo que sea, pero ya que lleguen al punto de defenderte abiertamente la no autonomía de las mujeres en Irán, ya es una cosa que es que yo no me imaginaba ver este año por parte de ningún influencer zurdo, pero aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí lo tenemos cuando les preguntan, ¿no? A estos influencers zurdos qué es lo que piensan de que las mujeres no tengan autonomía, no tengan libertad en un país como por ejemplo Irán. Bueno, pues ellos te van a armar todo un discurso que si derechos positivos, que si los derechos negativos son malos, que si los derechos positivos son súper bien. Claro, los derechos positivos están de puta madre si tú has aceptado esos derechos positivos. Quiero decir, si tú te has sometido voluntariamente a esos derechos positivos, ¿no? O sea, podemos, digamos que si en esta comunidad de vecinos o en este barrio nosotros tenemos estas costumbres y tenemos estas normas, al tú acceder a ese barrio, te sometes a esas normas y a esas, vale, perfecto, pero es que en el caso de Irán eso fue un golpe de Estado, eso fue una dictadura desde los años 70, una dictadura terrorífica y allí no hubo ningún tipo de consenso social a la hora de dejarse gobernar por una teocracia, ¿vale? Entonces no hay nadie que haya podido aceptar esos términos de la ley sharia que encima se fueron endureciendo con el tiempo, ¿vale? O sea, no empezó de la noche a la mañana. Entonces me hace gracia que es como, pero es que esas personas, si para tú poder defender el derecho positivo, tienes que, o sea, si lo estás defendiendo desde lo guay que es el derecho positivo, que yo lo puedo llegar a entender, ¿vale? O sea, el hecho de aceptar unas normas sociales, ¿vale? O sea, eso es el derecho positivo. Bueno, si tú vas a defender el derecho positivo, tendrás que hacerlo en base al consenso, en base digamos, a que todo el mundo lo acepte, no en base a la nada y en base a contraponerlo con el derecho negativo, que es el derecho individual, ¿vale? O sea, yo como individuo, pues digamos que merezco, como individuo o como individua, como hombre o como mujer, da igual, merezco una serie de derechos humanos sin más, ¿vale? Bueno, pues si me lo vas a defender, coño, tío, no me lo defiendas precisamente en Irán. En Irán, que es una dictadura. Es una dictadura terrible, sanguinaria, pues un poco, tampoco nos puede sorprender porque esta gente, ya sabéis, que les encanta defender a dictadores y les encanta defender todos esos regímenes que subyugan en base a la ideología,
¿vale? Les encanta, es una cosa que les encanta. Así que sin más, chicos, le damos al out.